Una nueva salud es cosa de todos, de quienes investigan e innovan, de los que previenen, curan y cuidan, y de los que suman esfuerzos para que la salud llegue aún más lejos. Esto es Sanas Compañías, el podcast de la Fundación IDIS, donde escuchamos a quienes están construyendo esa nueva salud desde dentro. Todos hemos estado alguna vez en un hospital esperando una prueba, acompañando a alguien a quien queremos o ocupando una cama que no querríamos nunca haber ocupado. En esos momentos queremos un diagnóstico rápido, ¿no? El mejor cuadro médico. Y hoy en Sanas Compañías tenemos a un invitado que sabe muy bien cómo funcionan los hospitales, lo sabe porque ha sido médico, lo sabe también porque los ha gestionado y los gestiona. Pedro Rico, CEO de Vitas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerte en Sanas Compañías. Bueno, para quien no lo sepa, que seguro que muchos de los oyentes y de los espectadores que ven este podcast lo saben, Vitas es uno de los grupos hospitalarios más grandes de España, con 22 hospitales, 40 centros asistenciales. Creo que tenéis pues, 14.500 profesionales, no sé si justo es esa cifra, pero más o menos, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarte, Pedro, es claro, tú has sido médico, trabajaste como coordinador de urgencias en el complejo hospitalario de Coruña. ¿Qué te lleva a pasar de la práctica clínica, ¿no? y de ese contacto diario con los pacientes a querer gestionar o a dirigir un espacio tan complejo como es un hospital? Pues efectivamente sí, bueno, gracias de nuevo por la invitación. Sí, mi formación es como médico, yo soy médico internista y efectivamente me formé y trabajé en el complejo de La Coruña, el antiguo Juan Canalejo, y la verdad nunca había tenido muchas inquietudes por el tema de la gestión. Vamos a decir que yo era un médico vocacional y estaba muy contento con mi trabajo, pero bueno, estas cosas pues son entre casualidades y circunstancias personales que se dieron en un momento determinado en mi carrera, ¿no? Y como suele ser habitual, los médicos que pasamos al ámbito de la gestión solemos empezar por responsabilidades de jefaturas de servicios o direcciones médicas. En mi caso empecé con una dirección médica y los motivos que me llevaron a eso fueron básicamente que la persona que me lo ofreció pues tenía una relación personal y cercana conmigo y me lo pidió casi como un favor personal. Y en segundo lugar, pues también por una forma de ser que tengo, que soy bastante inquieto y en esos momentos pues las perspectivas que tenía en el ámbito de lo que era la profesión médica pues estaban bastante estabilizadas y no veía yo pues grandes retos en aquel momento y dije, bueno, pues voy a probar. Y esos fueron los motivos que me llevaron pues a dar ese primer paso y después pues las cosas han ido sucediendo una detrás de otra, ¿no? ¿Y qué te llevó a estudiar medicina? Pues yo creo que siempre me gustó el ámbito de las ciencias, la biología, las matemáticas, ¿no? Cuando eres un chaval, pues también empiezas ya desde muy joven a orientarte hacia un campo, las humanidades, las ciencias. A mí las ciencias siempre me gustaron mucho y siempre he sido una persona pues muy, vamos a decir, muy de relaciones personales, o sea, siempre he tenido ese punto de tener un buen acercamiento a la gente, comprender a la gente, escucharla, y eso siempre fue de la medicina, entre el interés por las ciencias y la parte humana, la parte humanística de la medicina, lo que me llevó a empezar a estudiar medicina. Porque es cierto que en mi familia, porque muchas veces uno también, los temas familiares le influyen. Yo soy el primer médico en muchas generaciones en mi familia, no tengo antecedentes familiares de médicos en la familia, y bueno, eso fue un poco los motivos que me orientaron hacia eso, y la verdad es que es una profesión que por lo menos en mi caso, que te enamora y tiene esos dos componentes de la parte humanística y la parte científica, tecnológica, que a mí me gustan ambas, que te llena plenamente, ¿no? Entonces, bueno, te va conquistando poco a poco, ¿no? No siempre es habitual en la gestión, en la política, en la empresa, que los que toman las decisiones conozcan
de forma tan profunda, ¿no? Y de forma tan intensa el ámbito sobre el que están tomando las decisiones. Y yo no sé cómo crees que te ayuda en el día a día como directivo haber estado en urgencias de un hospital, ¿no? Haber trabajado en un hospital como médico. Bueno, yo creo que te da otra perspectiva. El ámbito de la gestión y en general el mundo directivo, el background que tengas, la formación técnica es importante en función del sector donde estás trabajando. Sin duda, si eres un directivo de un grupo hospitalario, pues haber trabajado en un hospital y conocer un hospital desde dentro hasta el más mínimo detalle, lo que ocurre, los intereses, las ambiciones de los diferentes, vamos a decir, stakeholders que funcionan en un hospital, los médicos, la enfermería, también el conocimiento de la medicina, ¿no? Todo eso te da otra visión que a lo mejor otro directivo no tiene, pero yo creo que no es un elemento, vamos a decir, fundamental para la gestión de un equipo humano de alto rendimiento. Yo creo que aquí las habilidades directivas, independientemente de tu conocimiento técnico, es muy importante muchos otros factores. Puede ser un médico excepcional y una persona que no tiene capacidad ni habilidad de gestión. Y yo creo que ahí, para mí por lo menos, la parte de gestión de equipos, gestión de personas y todo lo que está relacionado con esto, que muchas veces los ámbitos de la negociación también tienen mucho que ver con las personas, pues yo creo que ha sido siempre mi gran fortaleza, ¿no? Es cierto que el conocimiento técnico te ayuda, sobre todo en la visión estratégica de la compañía, hacia dónde va la medicina, qué cosas están pasando y las entiendes mejor, y entiendes su profundidad, cuáles son los intereses de los profesionales, toda esa parte la comprendes mejor porque la has vivido en primera persona, pero bueno, no es imprescindible, ¿no? Desde el punto de vista de gestionar un hospital. ¿Y lo echas de menos? ¿Echas de menos trabajar como médico? Bueno, ya la verdad que ya llevo... Está muy lejos ya. Sí, ya llevo 20 años dedicado a la gestión, ¿no? Durante los primeros 10, 12 años compatibilicé la gestión y la asistencia, pero ya por exigencias del puesto, porque me he tenido que venir a Madrid, mis responsabilidades ya estaban más alejadas de la práctica diaria y tuve que dejarlo, ¿no? Al principio me costó mucho dejarlo, tomar esa decisión, porque yo, como muchos otros médicos que empezamos en temas de la gestión, siempre albergamos la esperanza de volver, ¿no? De volver a lo que era el ejercicio de la medicina, que en mi caso me llenaba mucho y lo sigo echando de menos, pero bueno, ahora cada vez está más alejado y cada vez lo veo como más remoto, ¿no? La posibilidad de volver, ¿no? Vemos mucho en ficción cómo funcionan los hospitales. A mí me gustaría preguntarte cuál es el gran mito, ¿no?, que aparece en las series o en las películas, que luego en el día a día de un hospital no existe. Bueno, yo creo que la visión de la gente que no conoce un hospital desde dentro muchas veces piensa que el hospital es un entorno muy serio, muy técnico, como que todo funciona con mucho formalismo, ¿no? Y no deja de ser pues un entorno donde trabajan personas y la parte social, las relaciones personales son muy importantes y muchas veces la gente que accede a entornos hospitalarios se sorprende muchas veces pues las dinámicas, el funcionamiento del hospital desde dentro, incluso de entornos tan aparentemente tan serios como puede ser un quirófano, ¿no? Y ahí yo creo que la parte humana, las relaciones entre las personas son muy importantes y es un entorno bastante pues, menos serio, menos formal de lo que aparenta, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes mitos del funcionamiento del hospital, ¿no? Pero no llega a ser tampoco del todo como una empresa, tiene particularidades muy importantes, ¿no? Bueno, sí, yo creo que lo que cambia quizás es la orientación que tienen los profesionales en general y todas las instituciones hospitalarias para prestar un servicio de calidad a los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que cambia un poco el funcionamiento del día a día, pero al final no deja de ser también una empresa en el sentido de que bueno, pues, tienes que conseguir unos objetivos, tienes que conseguir, el objetivo muchas veces está relacionado con una buena asistencia y todo esto pues, está muy condicionado también por la actitud y la forma de ser de las personas, ¿no? En España, cuando hablamos de sanidad, solemos pensar
antes en la sanidad pública que en la privada, pero claro, luego vamos a los datos y nos damos cuenta de que 1 de cada 4 personas tiene un seguro médico privado, que el 30% de las operaciones quirúrgicas también suceden en los entornos privados. ¿Por qué crees que se da esta invisibilidad, ¿no? de cierto modo? Yo creo que es un tema muy ideológico, ¿no? Que está muy arraigado en ciertos sectores de la población y también en el ámbito político, ¿no? Que parece que hay un interés por invisibilizar lo que hace la sanidad privada. Yo creo que es un comportamiento irracional, no tiene sentido, y también irresponsable, ¿no? Intentar invisibilizar algo que tiene tanto, que aporta tanto valor y que además, pues al final, la sanidad privada existe porque los ciudadanos quieren que exista, no es un empeño de los, no sé, de los directivos ni de los propietarios de los hospitales por crear hospitales cuando pues, los ciudadanos no tienen interés por acudir, ¿no? Entonces, todo ese volumen de actividad ocurre porque los ciudadanos deciden hacerse un seguro de salud, que es la principal fuente de financiación de los hospitales privados, y no tanto por concierto o por derivación de actividad de la sanidad pública, como mucha gente piensa, ¿no? Entonces, realmente es una necesidad, los ciudadanos así lo entienden, y entonces es absurdo como invisibilizar ese sector, que es un sector que contribuye mucho no solo a la atención de los pacientes, sino también a generar riqueza, generar empleo, también impuestos, o sea que es absurdo, ¿no? Llegas a Vitas en 2019, pocos meses antes de la pandemia. La pandemia es un momento en el que también creo que se produce un cierto boom de los seguros privados, ¿no? Que mucha gente, sobre todo relacionado con el tema de salud mental, siente que necesita pues, acudir a un psiquiatra, a un psicólogo y decide contratar un seguro privado. ¿Tú lo habéis notado? Que cada vez hay más necesidad, ¿no? Y que cada vez más gente apuesta por Sí. la sanidad privada y que la necesita. Sí, realmente el seguro de salud, que es uno de los grandes motores del sector, es un seguro que no ha dejado de crecer en los últimos 20 años de forma consistente, independientemente de las crisis o de las situaciones que hayan ocurrido. La pandemia pues aceleró temporalmente, pues prácticamente el primer año pospandemia pues hubo un ligero repunte, pero después ya volvimos pues, a los crecimientos históricos similares a lo que había ocurrido en los 10 años previos, ¿no? Yo creo que la pandemia sí que ha sensibilizado más a la población de pues, tener un acceso a los servicios de salud y es cierto que hay gente que ha decidido contratar un seguro de salud, pero el seguro está creciendo mucho también por la parte de colectivos, que son empresas que aseguran a sus empleados. El seguro de salud en el ámbito empresarial es uno de los beneficios sociales que más valoran los empleados y, por tanto, dentro del paquete retributivo cada vez se incluye más un seguro de salud, ¿no? Entonces, estas dinámicas siguen creciendo en los últimos años, no se han frenado, y la pandemia, bueno, quizás haya sensibilizado un poco más a la gente y también ha puesto, sobre todo al sector público, lo ha puesto un poco, le ha generado un estrés muy importante, se han incrementado las listas de espera, en los últimos años, después de la pandemia, se ha producido un incremento importante que no se acaba de resolver y eso también está, pues, de alguna manera, impulsando el crecimiento del seguro privado, porque la gente pues, percibe que no tiene capacidad de acceder con rapidez a la prestación sanitaria en el entorno público y busca alternativas, ¿no? ¿Se busca siempre, los pacientes buscan esa rapidez o hay otros motivos por los que acuden a la sanidad privada? Bueno, yo creo que la accesibilidad y la rapidez ha sido uno de los elementos claves para el crecimiento del sector. Otro clave es el acceso directo al especialista, sin tener, bueno, esto pues puede generar mucha discusión, ¿no? Porque en el sector público pues esa accesibilidad al especialista tiene que ser a través del médico de cabecera, la prescripción del médico de cabecera. Bueno, eso puede tener sentido también en la gestión, porque si se deja un acceso masivo a los especialistas se colapsaría el sector público.
Entonces, tiene sentido también que haya un cierto control del acceso a los especialistas, pero en la sanidad privada hay un acceso directo, esa accesibilidad a la consulta directa al especialista, la elección del médico al que quieres ir, la elección del hospital al que quieres ir. Todas estas cosas contribuyen claramente, ¿no? Después hay factores, pues efectivamente, la capacidad de resolución, la rapidez para resolver los problemas de salud, que no hay tantas listas de espera, pues son elementos importantes, ¿no? ¿Y tiene músculo la sanidad privada, Pedro, con esta llegada cada vez más numerosa, ¿no?, de pacientes? ¿Pueden verse sometida a una cierta saturación o pueden aumentar las listas de espera también en la sanidad privada? Están aumentando en algunas especialidades y en algunos territorios las listas de espera también en sanidad privada. Es cierto que los factores son de muy diversa índole, no siempre tienen que ver con la falta de profesionales o con que los profesionales tengan saturadas sus agendas, sino porque muchas veces pues, hay profesionales, pero no tienen concierto con las aseguradoras no los quieren concertar o quieren restringir el cuadro médico. Todo este tipo de cosas pues, también condiciona que la accesibilidad a los servicios se vea limitada, ¿no? Yo creo que desde la parte de provisión de servicios, desde la parte de hospitales, tenemos mucha más capacidad para hacer más actividad de la que hacemos, pero también hay elementos también que tienen que ver con el funcionamiento del sistema que a veces reducen el acceso a los servicios, ¿no? ¿Y por qué una mejora de la sanidad privada puede suponer también una mejora de la sanidad pública, ¿no? Porque son modelos compatibles y necesarios. Son modelos compatibles y, en cierto modo, complementarios. Bueno, el hecho de que un ciudadano decida contratar un seguro de salud y pagar 2 veces la sanidad, porque paga la sanidad pública por impuestos y paga la sanidad privada contratando voluntariamente un seguro de salud, no deja de ser una forma de copago y de cofinanciación del sistema, porque tú estás contratando un seguro de salud y cuando necesitas servicios sanitarios, pues accedes a ellos en sanidad privada a través de ese seguro de salud. De alguna forma estás descongestionando el sector público y evitas también sobrecargar el sector público. Por tanto, no deja de ser un ejercicio también, en cierto modo, de solidaridad de ciertas personas que están decidiendo pagar 2 veces sanidad, ¿no? Sanidad pública y sanidad privada. Entonces, que la sanidad privada funcione adecuadamente descongestiona el sector público y después pues es una oportunidad también de la sanidad privada de calidad y resolutiva, es una oportunidad para atender determinados momentos en los que el sector público pueda estar pues, puntualmente más colapsado o que haya más listas de espera de alguna patología en concreto o de alguna especialidad. Hablando de listas de espera, el informe RESA de IDIS dice que el tiempo medio de espera para una operación programada en la sanidad privada es de 15 días y medio, es muy poco. Yo no sé si un modelo mixto, ¿no?, entre estos dos modelos, entre estos dos tipos de sanidad, podría hacer que este tiempo de espera tan corto fuese una realidad para el resto de ciudadanos también, si pudiésemos llegar a esa utopía, ¿no? No sé si se podría llegar a un tiempo tan corto, ¿no? Pero más corto, quizás, pero más corto seguramente, y eso requeriría una reflexión sobre el modelo, ¿no? De hecho, bueno, en España cuando se habla de listas de espera, sabes que lo que es la gestión de la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y no tiene la misma de espera todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Madrid que tiene una lista de espera en torno a 40-50 días, por debajo de 50 días, y hay otras comunidades autónomas como Cataluña que tiene casi 150 días. Entonces, algo estará pasando en un modelo o en otro, son modelos diferentes, por ejemplo, Madrid y Cataluña son modelos diferentes, habría que analizar diferentes factores, tanto financiación, capacidad, muchos otros factores, pero sin duda habría que reflexionar sobre el modelo y ahí la sanidad privada podría contribuir mucho a reducir esas listas de espera, ¿no? Pero bueno, muchas veces el problema de fondo es que no se quiere reflexionar sobre el modelo, no se quiere cambiar nada, hay una actitud muy inmovilista y también una actitud, pues, en cierto modo, pues, de rechazo al sector privado para intentar, bueno, pues, intentar concentrar la prestación de servicio en el sector público,
lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que debería de preocuparse el Estado a través de la financiación es de garantizar el acceso a un servicio de calidad, independientemente de que el proveedor sea público o sea privado, ¿no? Tendemos también a pensar que en la sanidad privada se realizan operaciones quirúrgicas más sencillas, ¿no? o incluso menores, pero claro, eso creo que tampoco es así, que también se ha ido avanzando en la complejidad, ¿no? de estas operaciones. Sí, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos 10, 15 años, sobre todo por la potente inversión que se ha hecho en hospitales, nuevos hospitales, alta tecnología, innovación, pues muchas de las innovaciones terapéuticas o temas de robótica o nuevos tratamientos, en los últimos años hemos visto que se han implementado antes en el sector privado que en el sector público. O sea que realmente el sector privado es un sector muy pujante, cada vez se hace más complejidad. Hay elementos que no podemos hacer por temas puramente regulatorios. Por ejemplo, el trasplante de órgano sólido no se puede hacer en la sanidad privada, pero pues un tema normativo, porque está regulado así por ley. No es que los hospitales privados no tuvieran capacidad para hacerlo, seguramente no todos, pero muchos hospitales lo podrían hacer. ¿Sería interesante que se pudiese regular esto y que se pudiese hacer? Esto quizás no es un tema nuclear, pero sí que genera esa percepción de que lo complejo se hace en el sector público, por ejemplo los trasplantes, y no se hace en el sector privado, pero no porque no haya capacidad para hacerlo, simplemente porque es un tema regulatorio, ¿no? Y el sector privado sí que ha crecido mucho en abordar temas de alta complejidad en los últimos años, pues no solo en el ámbito de, por ejemplo, la oncología o enfermedades cardiovasculares, y eso ha sido en gran medida por la inversión que se ha hecho en hospitales, en alta tecnología, en el sector privado, ¿no? Volviendo a la pandemia, durante aquel periodo la sanidad privada atendió en torno al 19% de los pacientes que tenían COVID-19. ¿Qué aprendizajes, tú que además acabas de llegar a Vitas, estabas recién llegado, qué aprendizajes crees que sacamos de aquel momento y sacasteis en concreto vosotros y tú como gestor, ¿no? de todo aquello que pasó? A ver, fue un momento, es cierto que atendimos pues eso, casi al 20% de la población. Esa atención, pues en gran medida hay un cierto paralelismo con el porcentaje de gente que tiene un seguro de salud. Entonces, la gente que tenía un seguro de salud y necesitaba ir al hospital, pues si su hospital era un hospital privado, pues iba por urgencias del hospital privado. Entonces, al final atendimos, vamos a decir, la cuota que nos tocaba, ¿no? ¿Pudimos haber atendido aún más? Mucho más. Realmente el aprendizaje o la vivencia que tuvimos en aquel momento, salvo en determinados territorios donde vamos a decir, el pico pandémico fue muy importante, como el caso de Madrid, que hubo casi, vamos a decir, una coordinación, una sanidad única y todos los recursos se coordinaron de forma conjunta. En otras comunidades autónomas, pues tuvimos una sensación de que estuvimos infrautilizados, pudimos apoyar más, pero bueno, un poco en la línea de lo que comentábamos antes de las listas de espera o de otras circunstancias, pues a veces desde la sanidad pública no se ve ese apoyo que pueda dar la sanidad privada en determinados momentos para ayudarles vamos a decir, a contener determinados momentos de mucha presión asistencial. Pues tuvimos esa sensación, ¿no? de estar desaprovechados en muchos territorios. Ojalá los aprendizajes, es cierto que vivimos muchas situaciones y ojalá los aprendizajes hubieran sido más, porque yo creo que si mañana tenemos otra pandemia volveríamos a cometer los mismos errores. Yo no creo que estemos ni más preparados ni estemos mejor de lo que estábamos antes de la pandemia, porque muchas veces pues, las decisiones que se tomaron durante la pandemia eran decisiones que no tenían, vamos a decir, un motivo técnico ni científico y eran decisiones de ámbito político. Entonces, muchas veces, pues, en estos contextos, por desgracia, predominan, vamos a decir, otros criterios que no son los criterios puramente técnicos, ¿no? En tu día a día como gestor y como directivo, dirigiendo 22 hospitales, que se dice pronto, ¿cuáles son las grandes dificultades a las que te encuentras, ¿no? Los retos
diarios o una situación o una anécdota que haya supuesto un reto de verdad, ¿no? A la hora de gestionar y de afrontar esta situación. Bueno, en los últimos años, tanto el sector público como el sector privado estamos viviendo un reto importante, que es la atracción de talento y las dificultades para contratar especialistas de determinadas especialidades. Esto se debe porque estamos viviendo un momento de alta demanda de profesionales, tanto el sector público como el sector privado, que está creciendo y tiene una demanda importante de profesionales, y eso es quizás lo que más tensión nos está generando en los últimos años, ¿no? Las dificultades para captar profesionales, fidelizarlos, incorporarlos a plantilla y poder de alguna forma resolver estas situaciones de alta demanda en determinadas especialidades, ¿no? Yo creo que es el reto que más nos preocupa en los últimos años y bueno, como reto, vamos a decir, constante, ¿no? Pues el intentar mejorar, ¿no? Yo creo que todos los años tenemos esa obligación casi moral, ¿no? De intentar mejorar, intentar cada año hacer mejor las cosas, y yo creo que es un reto que está un poco en el ADN de la gente que nos hemos dedicado a trabajar en salud, ¿no? Intentar siempre mejorar cada año para intentar mejorar la prestación de servicio. Una de las grandes mejoras, si pensamos en el presente y en el futuro de la sanidad, es esa medicina de precisión, que yo no sé hasta qué punto es una realidad ya en España y hacia dónde nos encaminamos, ¿no? En cuanto a estas mejoras. Sí que es una realidad en determinados ámbitos, pues por ejemplo en la oncología, claramente, ¿no? Que cada vez se tratan más pacientes teniendo en cuenta factores muy individualizados como pues genética de los tumores, factores personales o individuales del paciente, dianas moleculares, temas de genómica. O sea, cada vez la precisión terapéutica y la medicina consigue de alguna manera que el tratamiento sea un tratamiento más preciso y más orientado a unas dianas moleculares. El ámbito de la oncología es quizás el que más ha evolucionado en los últimos años, pero también en el ámbito de la cardiología o de las neurociencias cada vez están apareciendo drogas nuevas que tienen esa capacidad de hacer un tratamiento mucho más orientado a una diana molecular, a un tratamiento de precisión. Y esto es una realidad que nos hemos ido acostumbrando poco a poco en el sector a que se convierta casi en una rutina, pero que no para de crecer y que cada vez va a ser más apasionante o más increíble, ¿no? La capacidad de las nuevas drogas o los nuevos tratamientos de conseguir esa medicina de precisión. Y una curiosidad, ¿en qué zonas o en qué procesos o en qué áreas concretas en tus hospitales se está aplicando ya la inteligencia artificial? Pues mira, realmente se está utilizando mucho más de lo que somos conscientes, ¿no? Yo, hablando con médicos, los médicos en su rutina del día a día utilizan la inteligencia artificial como una herramienta más, ¿no? Yo creo que esto, tanto para el acceso a la información médica, el abordaje de determinados casos complejos, la aparición de herramientas, vamos a decir, de síntesis, de información científica cada vez más potentes, ¿no? Los médicos la están utilizando en su rutina diaria, se están apareciendo pues, determinados usos en el ámbito clínico, como el diagnóstico de todo lo relacionado con la imagen médica, que hay herramientas muy potentes, soluciones también que se están aplicando en el ámbito hospitalario vamos a decir, de elaboración de historias clínicas basado en que un agente de inteligencia, pues igual que estamos hablando tú y yo, pues haga un resumen de todo lo que hemos hablado y lo plasme en la historia clínica, ¿no? Sí. Bueno, en el ámbito clínico las aplicaciones son múltiples, en el ámbito de investigación también se está aplicando muchísimo la inteligencia artificial, y en el ámbito no clínico nosotros la estamos aplicando también en muchísimos ámbitos más administrativos, ¿no? En todo lo que es el proceso, el ciclo de ingresos de un hospital, facturación, conciliación, cobros, todo lo que es el front office de un hospital, tanto el presencial, el telefónico, todo eso se está utilizando cada vez más agentes, inteligencia artificial,
lo que nos permiten sobre todo es ser más eficientes en los procesos y de alguna forma dedicar a las personas a validar esas operaciones y a hacer otras tareas que a lo mejor no teníamos tiempo, no teníamos capacidad para realizar, ¿no? Lo que nos está dando mucha eficiencia operativa en el ámbito no clínico, y en el ámbito clínico pues vamos a decir que yo creo que la inteligencia artificial lo que va a conseguir de alguna manera es en esa parte de acceso a la información médica o científica, pues igualar más a los médicos, ¿no? Desde el punto de vista de conocimiento técnico. Esto ya pasó hace 20 o 30 años con Internet, que fue un gran, vamos a decir, otro elemento que también cambió la forma de hacer medicina y que de alguna forma puso a disposición de muchos médicos mucho conocimiento científico, pues vamos a decir, al alcance de un clic, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial va a darle otra vuelta adicional a eso, ¿no? También existen retos para la profesión, y es que uno de los grandes retos para la profesión, es que va de alguna forma a democratizar la información. O sea, el paciente va a acudir a la consulta en muchos ámbitos sabiendo tanto como tú. No sé si eso es bueno o malo. Pues eso hay que saber gestionarlo, ¿no? Hay que saber gestionarlo. Puede tener sus riesgos, puede generar también conflictos en la relación médico-paciente, porque bueno, el médico puede ver en esa pérdida de esa dominancia, ¿no? De tener más información que el paciente, pues puede ver una amenaza ahí. Claro. Y yo creo que eso hay que saber gestionarlo también, pero va a ser un reto también para la relación médico-paciente en el futuro. ¿En qué la utilizas tú, Pedro, en tu día a día? Bueno, pues yo la utilizo sobre todo en temas más relacionados con el ámbito de la gestión, ¿no? De pues todas las herramientas que utilizamos en el día a día, pues de análisis de bases de datos, de información, de trabajar con datos económicos, con presentaciones, analizar documentos complejos para hacer resumen, no tener que leerte un documento de 500 páginas y a lo mejor hacer un resumen, bueno, este tipo de cosas, ¿no? que te da más eficiencia a la hora de pues, leer más cosas en menos tiempo. Sí. Uno de los elementos fundamentales del sistema de salud es la prevención. Recientemente escuchábamos a la reina Leticia, ¿no? Ese alegato de fumar mata. ¿Crees que ha cambiado la forma en la que abordamos los ciudadanos la importancia de la salud en los últimos tiempos? Bueno, sí, cada vez hay más conciencia en la población de que hay que cuidarse, ¿no? De que incluso hay que acudir al médico aunque no estés enfermo. Eso ha cambiado y ha cambiado las dinámicas también, ha generado más demanda de servicios y bueno, yo creo que vamos a decir que si desde un punto de vista, vamos a decir, racional, pues eso tiene sentido, siempre que no se convierta en un consumismo de servicios de salud sin sentido o sin lógica, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos la responsabilidad de que eso se aplique bajo criterios lógicos y científicos. O sea, tampoco tiene sentido hacerse chequeos médicos de forma indiscriminada porque bueno, no vas a conseguir nada. Y yo creo que hay que, vamos a decir, esas medidas preventivas, aplicarlas con sentido y con racionalidad, ¿no? Yo creo que en la práctica médica diaria, desde hace mucho tiempo, todos los médicos del sector público, del sector privado, aplican en su día a día la medicina preventiva, ¿no? La prevención primaria o la prevención secundaria está en el día a día de la práctica de cualquier consulta de cualquier médico, ¿no? O sea, si tú vas a un médico y te está, pues no sé, monitorizando el colesterol o la tensión arterial y vigilándotela y dándote tratamiento, eso es medicina preventiva, porque la tensión arterial por sí misma, controlarla, el único objetivo es prevenir que se desarrollen enfermedades cardiovasculares, o controlar el colesterol, o la dieta, o la obesidad, no deja de ser trabajar en medicina preventiva. O sea, yo creo que se está trabajando mucho en prevención, en el ámbito de la práctica médica diaria, en todas las especialidades, y yo creo que eso está muy arraigado en la forma de cómo hacen las cosas los médicos, ¿no? ¿Se podría hacer más a nivel institucional? Pues probablemente, pero bueno, yo creo que en la práctica diaria los médicos lo tenemos muy en cuenta. Si ahora nos estuviese escuchando, por ejemplo, la ministra de Sanidad y
¿Le pudieses pedir algo, algo que te gustaría cambiar en la sanidad en España, que crees que es lo más importante que se debería, bueno, gestionar y cambiar? ¿Qué es lo que le pedirías? ¿Qué dirías? Pues probablemente que en la gestión de la sanidad hay que darle más protagonismo a los profesionales, a los pacientes, y tienen que tener menos protagonismo los políticos. Los políticos deberían de apartarse a un lado y deberían tener más protagonismo los profesionales y los pacientes en la gestión. Saber realmente qué es lo que quieren y escucharles y aplicar eso, ¿no? Y yo creo que hay que estar más preocupados por eso que por otros factores, ¿no?, que están continuamente en el debate político y que no aportan nada. ¿Cómo cuáles? Pues temas, no sé, por ejemplo, se discute mucho sobre si se debe de, si es conveniente pues cambiar modelos de gestión públicos, privados, y no se discute tanto de cuál es el beneficio último para el paciente de esos cambios en la gestión, ¿no? Muchas veces simplemente se dice, oye, no queremos gestión privada, pero no se dice no queremos listas de espera. Entonces los políticos están más vamos a decir, en los detalles que en el problema realmente que tienen los ciudadanos, que lo que necesitan es una sanidad de calidad, acceso a los servicios y, por ejemplo, no tener listas de espera. Pero nadie saca una ley para eliminar las listas de espera. Sacan leyes pues, para eliminar la gestión privada. No sé qué aporta eso. Si tuviésemos que hacer una radiografía de cómo va a ser el sistema sanitario español dentro de 10 años, léeme esa radiografía. ¿Cómo sería, Pedro? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, pues yo creo, yo creo que no va a cambiar mucho, por desgracia, con respecto a lo que tenemos ahora. Yo creo que en los últimos años lo que estamos viendo es que el sector público cada vez está más colapsado. No veo vamos a decir, en el horizonte cercano cambios relevantes de modelo y, por tanto, creo que en los próximos 10 años, por desgracia, vamos a tener más de lo mismo. O sea que yo lo que vislumbro es que el sistema se va a seguir deteriorando y la sanidad privada va a seguir creciendo y cada vez va a tener una contribución más grande, pero no porque necesite más o menos apoyo del sector público o porque haya un interés en los gobernantes de que así suceda, sino porque los ciudadanos lo van a demandar. Entonces yo creo que esto es un poco lo que hemos vivido en los últimos 10 años, pues va a ser más de lo mismo en los próximos 10. ¿Y qué se puede hacer, ¿no?, para frenar ese deterioro? Pues yo creo que hay que cambiar, o sea, hay que ser valientes y hay que cambiar un poco el modelo, ¿no? Y hay que cambiar el modelo. Entonces, lo que pasa es que el modelo se ha convertido, o sea, no se trabaja por hacer cada vez una mejor medicina, sino por defender el modelo. Entonces, no sé si el fin último es defender el modelo, independientemente de los beneficios que aporta, pues mal vamos, ¿no? Yo creo que deberíamos de pensar en un modelo más flexible, en un modelo más colaborativo, en un modelo más centrado en el paciente y no en un modelo pues, de confrontación pública-privada, que es en lo que se está continuamente discutiendo en el ámbito político, ¿no? Siempre terminamos este podcast, Pedro, preguntando a los invitados cuál es una canción que les hace sentir bien. ¿Cuál me dirías tú? Bueno, pues no lo sé, esto va un poco por épocas, uno a veces pues... ¿Ahora? ¿La de ahora? Sí, ¿no? Ahora pues yo por ejemplo uso mucho Spotify, ¿no? Y muchas veces a final de año veo las canciones que más he puesto un año para otro, ¿no? Y ahora hay canciones como Stars de Simple Red, que me anima mucho, o One de U2, que también la pongo con mucha frecuencia, y son canciones que sí, que me hacen sentirme mejor, ¿no? Me ayudan a sentirme mejor. Hay una cosa que me ha gustado mucho de ti, que es que la vocación, aunque se ha transformado, sigue siendo muy parecida y es cuidar de las personas, ¿no? Sí, o sea, sí. Que... Al final todos tenemos esa vocación. En Vitas, pues... Sí, ya sea como médico, como médico, bueno, en Vitas es un poco la misión de la compañía es cuidar de las personas y eso está muy arraigado
en todos los profesionales, médicos, no médicos o del ámbito clínico y no clínico, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nada, un Pedro placer. Rico, y nos vemos en el siguiente episodio Muy de bien, Sanas Compañías. muchas gracias. ¿Sí?